en el estómago. Por las prisas que nos damos por llegar temprano, no nos da el tiempo para tomar algo. Y luego ya para esta hora, pues comenzamos a imaginarnos en lo que podríamos estar comiendo. O bien en la comida que tenemos en casa. Y el pasaje que vamos a ver, pues tiene que ver con personas que también tenían hambre. De hecho, este pasaje no va a tener mucho significado si es que no hemos sabido lo que es tener mucha hambre. Probablemente en estos momentos algunos tenemos en nuestro estómago inquietándonos por que mandemos algo de comida. Sin embargo, no vamos a hablar de hambre por comida física, más bien vamos a hablar de hambre espiritual. Y el pasaje que vamos a ver es palabra de Dios para personas que tienen hambre en lo profundo de su corazón, personas que sienten que les falta algo en lo más profundo de sus vidas, que las cosas materiales y de este mundo no han podido ni podrán satisfacer. La misma Biblia nos dice que Dios ama a las personas y pues quieren que experimenten una verdadera satisfacción interior. Sin embargo, pues hay algunas que nunca han conocido esa clase de satisfacción. Saben que necesitan algo desesperadamente, pero simplemente no pueden encontrar lo que su alma está buscando. Tristemente, con frecuencia van de una cosa a otra, en un esfuerzo por encontrar algo que termine con el hambre que sienten en sus almas. Pero sin importar el esfuerzo que ellos hagan, parece que pues nunca encuentran la verdadera satisfacción a través de las cosas que este mundo ofrece. Pero Dios nos promete que es posible encontrar y tener satisfacción interior. La Biblia nos dice en el Salmo 107 que Dios sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Nos dice que los que vienen a Él pueden decir, como dijo el salmista en el Salmo 63, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Dios ofrece un alimento espiritual que satisface el alma hambrienta. Y el Señor nos habla de el alimento espiritual que satisface el alma hambrienta, y lo hace en el capítulo 6, en Juan capítulo 6. Y este capítulo está lleno de principio a fin con el tema del alimento, tanto físico como espiritual. Inicia con una historia cerca del mar de Galilea, cuando el Señor alimentó con tan solo 5 panes y 2 pececillos a una multitud de personas que tenían hambre. Esas personas eran como 5,000 hombres, sin contar con sus esposas y sus hijos. Y muchas de las personas que vieron este milagro estaban dispuestos en ese mismo instante a tomar al Señor Jesucristo y hacerlo su rey terrenal. Pero querían hacerlo rey porque creyeron que Él podía llenar de forma milagrosa todas sus necesidades materiales y satisfacer todos sus deseos terrenales. Pero sabemos que ese no era el propósito del Señor, o sea, Él no había venido a eso. Entonces, lo que Él hace es que se aparta de ellos. Más tarde, esa noche, el Señor envió a sus discípulos en una barca para cruzar al otro lado del mar, mientras Él subía solo al monte para orar. Y entonces, en medio de la noche, mientras sus discípulos estaban luchando por remar a través del mar, el Señor viene caminando sobre el agua hacia ellos y se les une. La gente a la que el Señor había alimentado sabía que sus discípulos habían partido para atravesar el mar en esa barca, pero también se dieron cuenta que el Señor Jesucristo no había subido con ellos. Y esas personas asumieron pues que él todavía andaba ahí en los alrededores, o bien que tal vez estaba todavía en el monte orando. Entonces comenzaron a buscarlo. Como la búsqueda no tuvo éxito, entonces la multitud decidió ir al otro lado del mar para buscarlo ahí.
Y para su sorpresa, pues ahí fue donde lo encontraron. Ellos estaban confundidos por esto, se preguntaban cómo es que había llegado ahí. O sea, ellos sabían o se dieron cuenta que no había subido en la barca con los otros discípulos, sino que se habían ido sin él. También sabía que no había habido otras barcas en las cuales él podía haberse ido. También sabía que no había rodeado el mar porque caminando, porque pues seguramente ellos lo hubieran visto, porque ellos fue lo que hicieron. Por supuesto que ellos nunca se les ocurrió que él, nuestro Señor Jesucristo, ha ido caminando sobre el agua, atravesando el agua en medio de la noche. Buscaban afanosamente al Señor, pero lo buscaban por razones equivocadas. Le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero en este pasaje el Señor no les responde esa pregunta. En lugar de eso, Él los reprende diciendo que lo buscaban solamente porque querían comida. Lo único que querían era la clase de comida física que les daría satisfacción por un poco de tiempo, cuando la razón real de su venida era para ofrecer el pan de vida que les daría satisfacción eterna. Y quizá tal vez aquí haya alguien que haya venido a esta reunión sintiendo esa hambre en su alma. Quizá no le ha interesado mucho acercarse a Dios y ha tratado de llenar ese vacío con las cosas de este mundo solo para encontrar que todavía tiene ese vacío, que todavía tiene esa insatisfacción. O quizá ha asistido a estas reuniones por muchos años, ha hecho todo lo que se supone que debía hacer, pero todavía tiene ese vacío en su corazón. Y si es así, pues entonces este pasaje nos va a poder llevar a meditar al respecto. Este pasaje fue escrito para guiar a las personas que están espiritualmente hambrientas y necesitadas para llenar a una plena satisfacción espiritual. En este pasaje, el Señor Jesucristo nos habla acerca del único pan que realmente satisface el alma hambrienta. ¿Para cuáles son las cualidades de este pan? Pues primero, es un pan sobrenatural. Quizá podríamos pensar que el Señor Jesucristo se alegró de que la gente lo buscara con esa vehemencia, pero no fue así. Más bien, él se sintió frustrado con quienes lo buscaban. Nosotros leemos, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, ¿qué quiso decir aquí el Señor Jesucristo con que Dios el Padre ya lo había señalado? Pues significa que Dios había revelado al mundo de manera clara la identidad de nuestro Señor Jesucristo para que quienes buscaran la satisfacción espiritual pudieran encontrarla en Él. Tanto el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesucristo, el testimonio del Padre desde el cielo en el momento de su bautismo, las señales milagrosas que nuestro Señor Jesucristo realizó, pues incluyendo también la forma en que alimentó a la multitud, testificaban de que Dios Padre había escogido a nuestro Señor Jesucristo. Dios lo había señalado ante el mundo como el Hijo del Hombre, aquel a quien Dios había enviado al mundo para salvar a los pecadores y para darles vida eterna. Y esas pudieron haber sido buenas noticias para aquellas personas. Deberían haber buscado la vida eterna en aquel a quien Dios el Padre había señalado como para poder obtenerla. Pero a esas personas no les importaba nada de esto, o sea, no creyeron en Él como debían haberlo hecho. Lo único que ellos querían era satisfacerse con las cosas de este mundo y su manera de creer en Él era solamente como la persona que podría proveerles para sus necesidades materiales. Son como las personas que en el mundo que solamente se acuerdan de Dios cuando hay una necesidad, cuando tienen problemas económicos, cuando hay una situación difícil, cuando hay situaciones económicas. Y estas personas
Estas personas lo único que querían era tener sus estómagos llenos. Y pues esto realmente es una tragedia. O sea, ellos estaban haciendo un gran esfuerzo para obtener la comida que perece, e ignorando por completo la oferta del Señor Jesucristo de la comida que a vida eterna permanece. Muchas personas creen que la respuesta a ese vacío interior que tienen se encuentra en algo que pueden obtener en este mundo. Sin embargo, nuestra necesidad más profunda es algo que está fuera de este mundo, es algo espiritual. Es como si Dios nos hubiera dado un estómago espiritual que solamente se puede llenar con alimento espiritual. Las cosas de este mundo jamás van a saciar el hambre por las cosas espirituales. Solamente el alimento que Dios nos da puede satisfacer verdaderamente a esa hambre espiritual. Y el Señor Jesucristo les dijo que no trabajaran por la comida que perece, pero entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí de nuevo, ellos pensaron en algo físico, algo que ellos pudieran hacer con sus manos. Pero la respuesta del Señor Jesucristo fue recordarles que las ansiedades espirituales solo pueden ser satisfechas por medios espirituales. Entonces respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y esto es lo primero que este pasaje nos enseña sobre el alimento que realmente satisface. Si alguien aquí tiene esa o siente la falta de algo en lo más profundo de su ser, pues debe saber que nada de este mundo va a poder satisfacer esa necesidad. O sea, es un hambre espiritual que solamente puede saciarse por medios espirituales. El Señor Jesús dijo claramente, la respuesta reside en creer en Él como aquel que Dios el Padre envió para llenar esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos pues buscando en esta vida? ¿Está nuestro tiempo y energía ocupados en buscar las cosas que perecen? ¿O estamos en la búsqueda de las cosas que no son de este mundo, las cosas que son eternas? Otra de las cualidades de este pan es que proviene de Dios Padre. Pues el Señor Jesucristo le hizo ver a estas personas que su real necesidad era espiritual, pero ellos todavía no lo entendían. Sabían que el Señor Jesucristo les había provisto milagrosamente de alimento, pues eso era todo lo que sabían. Mencionaron la historia de Moisés y cómo Dios les había provisto de manera milagrosa comida del cielo para el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Y de hecho les pusieron un reto al Señor Jesucristo. Le dijeron entonces, qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. O sea, era como si ellos estuvieran diciendo, pues si ya alimentaste a una multitud con unos pocos panes y pececillos, ¿por qué ahora no nos das también el maná del cielo como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel? Haz eso y entonces también, entonces sí vamos a creer que eres el Hijo del Hombre. Ahora, el Señor Jesucristo pudo haber hecho eso, pero veamos cómo fue que le respondió. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y aquí el Señor Jesucristo hizo dos cosas al decir esto. O sea, primeramente los corrigió de su malentendido, le explicó que Moisés no era el que les había dado el pan al pueblo de Israel, sino que había sido Dios Padre. Y también les informó que Dios ya les había dado, les había provisto del pan del cielo, el verdadero pan. Y el Señor Jesucristo, pues aquí hablaba de sí mismo, o sea, él era el verdadero pan que descendió de Dios Padre y que pues da vida al mundo. Y esta es la segunda cosa que nos enseña este pasaje. La respuesta al anhelo de nuestro alma es algo espiritual, pero es algo espiritual que viene de una fuente específica.
O sea, no se encuentra yendo a los métodos dizque espirituales de este mundo. No se puede encontrar en ninguna fuente espiritual que no sea el único Dios verdadero. Solo se puede encontrar a través de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros espíritus solamente pueden ser satisfechos a través de lo que solo Él puede dar. Cualquier otra cosa pues nos va a dejar insatisfechos. Todo lo demás solamente será comida chatarra espiritual. Otra cosa es que su identidad es Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo le había dicho a la multitud que su verdadera necesidad era espiritual y que era una necesidad que solamente Dios Padre podría llenarla. Entonces comenzaron a mostrar un poco de interés. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Era como si pensaran en el Señor Jesucristo como el proveedor de ese pan espiritual. O sea, en otras palabras, le dijeron, pues si necesitamos de este pan espiritual, pues entonces quédate entre nosotros y danos siempre una provisión continua de este pan. Pero entonces el Señor Jesucristo fue más claro con ellos todavía. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Era como si el Señor Jesucristo se estuviera señalando a sí mismo, les dijera, o sea, yo soy el pan que ustedes necesitan. Ustedes están buscando la respuesta y aquí estoy. Yo mismo soy la respuesta a esa necesidad. Aquí estoy enfrente de ustedes, señalado por el Padre, pero aún así no creen en mí. Y ese es el tercer punto que este pasaje nos revela sobre lo que necesitamos para sentirnos verdaderamente satisfechos en lo más profundo de nuestro ser. O sea, necesitamos acudir a Jesucristo. O sea, Él mismo es la respuesta a nuestra necesidad. No hay otra respuesta espiritual a nuestra necesidad espiritual que solamente Él. Pero aún así, desgraciadamente, muchas personas no creen en Él. Veamos lo que el Señor Jesucristo continúa diciendo sobre sí mismo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras del Señor Jesucristo nos enseñan que la satisfacción interior y espiritual es el resultado de una gran obra de Dios y que tiene como centro al Señor Jesucristo mismo. El Padre atrae a quienes se acercan a Él buscando perdón de sus pecados y los dirige hacia Cristo. Y Cristo cumple la voluntad del Padre al salvarlos. Él recibe a todos los que el Padre atrae a Él y nunca va a rechazar a ninguno. Él mismo se asegura de que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos completamente. O sea, todo se centra en el Señor Jesucristo, en nadie más. Hay quienes quieren eludir la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo, pero pues Él mismo nos dijo ahí en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También en 1 de Juan 5 se nos dice, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y pues deberíamos preguntarnos si hemos estado buscando llenar el vacío interior en nuestras vidas a través de otras cosas, incluso de cosas, entre comillas, espirituales, pero no recurriendo a Dios a través de Jesucristo. Dios nos creó y nos enseñó de tal manera que aparte de Jesucristo no hay absolutamente ninguna otra forma de experimentar la plenitud y la satisfacción plena en lo profundo de nuestro ser. O sea, Él es el pan de vida y solo a través de Él llegamos a sentirnos satisfechos. Una satisfacción que no solo permanece con nosotros hasta la muerte, sino que nos da la esperanza más allá de la muerte
de resucitar en el día postrero. Otra cosa más que vemos es que Dios mismo lleva a las personas hacia Él. Ahora, en este punto de la historia, el Señor Jesucristo comenzaba a escandalizar a sus oyentes, porque mientras ellos tuvieran la idea de que Él podría ser la fuente de sus necesidades y deseos físicos, ellos estuvieron dispuestos a ser sus seguidores. Pero ahora, pues el Señor comenzaba a hablar de cosas que no solamente no les interesaban, sino que empezaban a sonar bastante extrañas. De hecho, para ellos, nuestro Señor Jesucristo empezaba a parecer como si fuera alguien fuera de la razón. En los versículos 41 y 42 nos dicen que comenzaron a murmurar entre ellos acerca de él. Se nos dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? O sea, es claro que ellos no entendían que nuestro Señor Jesucristo había sido engendrado a través del Espíritu Santo y que José no era su padre biológico. O sea, él era verdaderamente el pan que descendió del cielo. Y era como si ellos estuvieran diciendo, pues si intenta convencernos de que es una especie de pan del cielo, pues como que no lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque nosotros conocemos quiénes son sus padres. Pero el hecho de que no presentaran un argumento convincente para estos hombres no fue la verdadera razón por la que no le creían. O sea, la razón por la que no le creían era porque el Padre no los había atraído hacia él. Entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Dios ve y conoce las intenciones de los corazones y sabe perfectamente quiénes le buscan con sinceridad. Y entonces los dirige en su vida para que se acerquen a Él y Él los atrae hacia Cristo. Esta es la cuarta cosa que este pasaje nos enseña acerca del pan de vida. O sea, lo que necesitamos desde lo más profundo de nuestro ser para sentirnos satisfechos es de naturaleza espiritual, proviene de Dios, se encuentra únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y solo puede ser recibida como resultado de que Dios en su gracia atraiga al pecador hambriento hacia Cristo. Entonces, si alguno tiene hambre espiritual en lo más profundo de su ser, entonces la voluntad expresa de Dios es que se dirija a Jesucristo. O sea, porque Él es el pan de vida y nadie que se vuelva a Él será rechazado jamás. Pero si se vuelve a Jesucristo, debe saber que lo hizo porque Dios actuó en su corazón para hacerle ver su pecado, su inutilidad y su necesidad y lo trajo hacia Él. Otra cosa es que el propósito de este pan es dar vida eterna. El Señor Jesucristo continuó diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Esas personas buscaban al Señor Jesucristo solamente porque querían prolongar su vida terrenal. O sea, no les interesaba para nada las cosas eternas y solamente querían su comida. Y les dice que aunque el pueblo antiguo de Israel comió el alimento que Dios les proveyó del cielo, pues ellos aún así murieron. El pan que comieron sus antepasados, aunque venía del cielo, no estaba destinado a darles vida eterna. No se podía comparar con el pan que el Señor Jesucristo les estaba ofreciendo. Le está ofreciendo pan espiritual que los haría vivir para siempre. La verdadera hambre espiritual es un anhelo profundo por algo que está más allá de esta vida. Quienes tienen
verdadera hambre espiritual ansían la vida eterna con su Creador. No se conforman con algo que va a terminar con esta vida terrenal. Nuestra mayor necesidad es la vida eterna y sin esa esperanza, pues no vamos a encontrar verdadera satisfacción. Y pues el Señor Jesucristo invita a quienes tienen hambre espiritual a volverse a Él, a creer en Él y encontrar satisfacción, no solo temporal, sino para siempre. Él dice en el verso 35, el que en mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra cosa más es que este pan se puede comer por la fe en el sacrificio de Jesucristo. El creer en Jesucristo significa más que simplemente creer en que existió, significa incluso más que simplemente creer que era el verdadero pan de Dios. Significa depositar nuestra confianza en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y para este momento, pues seguramente ustedes ya se han dado cuenta que comer de Cristo es solamente una figura para expresar una idea. Significa creer en Él de una manera personal y cercana. Pero lo que Él nos llama a creer específicamente acerca de Él es que Él dio su carne, o sea, es decir, que entregó su vida al morir en la cruz para darle vida a todo aquel que confía en su obra redentora. En este verso, pues está hablando en tiempo futuro porque aún todavía no ha ido a la cruz cuando pronunció esas palabras. Y comer este pan espiritual significa tener fe personal en el sacrificio de Cristo. Significa creer que Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió en nuestro lugar en la cruz. Significa creer que entregó su cuerpo para morir específicamente por nosotros y derramó su sangre para pagar el precio específicamente de nuestros pecados. Y si hubiera alguien aquí necesitado de verdadera satisfacción espiritual, debemos saber que pues su necesidad es espiritual, que lo que necesita solamente puede venir de Dios, que la provisión de Dios para esa necesidad es una persona, es el Señor Jesucristo, que Dios pone esa necesidad en su corazón porque lo ama y porque quiere atraerlo hacia Cristo, que el propósito de enviar a Jesucristo fue para que tuviera vida eterna y, como acabamos de ver, debe recibir la provisión de Dios para esa necesidad, poniendo su fe en el sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa más que vemos en este pasaje es que el beneficio de este pan es una eterna unión con Cristo. Ahora, como era de esperar, nada de esto tenía sentido para los judíos con quienes estaba hablando el Señor Jesucristo. Se nos dice que entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Para estas personas, el Señor Jesucristo hablaba en enigmas desagradables, pero de nuevo esto se debe a que el Padre no los había traído hacia Él. Y se nos dice que aún así el Señor les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, el Señor Jesucristo no les resolvió el enigma, simplemente les reafirmó aún más la verdad de todo aquello. Quizá algunos hayan escuchado la expresión, somos lo que comemos. Y es una expresión que describe un principio alimenticio. Lo que comemos se convierte en parte de nosotros de manera inseparable. Y de la misma manera, cuando una persona deposita su fe personal en el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando come de Jesucristo el pan de vida, pues también se une a Él en una unión inseparable. El Señor Jesucristo les siguió diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Así como el alimento físico nos afecta porque pues nos unimos a Él al comerlo, también nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo también nos afecta. O sea, Él es justo y sin pecado, y cuando comemos de Él también nos volvemos justos y sin pecado a los ojos del Padre. Él es el pan de vida eterna y cuando comemos de Él, pues vivimos también para siempre con Él y en Él. Y por eso el Señor Jesucristo continúa diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo lo que me come, Él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y luego se nos dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y realmente nadie puede entenderlo sin la gracia de Dios. Y se nos dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. El Señor Jesucristo había causado desagrado en estos discípulos porque afirmaba ser el pan de vida, que había descendido del cielo para su salvación. Y por eso les dice que si se ofendían ahora, pues se iban a ofender aún más cuando Él muriera en la cruz, resucitara entre los muertos y ascendiera al Padre que lo había enviado. Pero Él sabía todo de antemano, incluso sabía quién lo iba a traicionar. Incluso Él sabe en ese mismo instante quién verdaderamente cree en Él y quién no. Por eso dice en el verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y para esas personas, pues esa fue la gota que derramó el vaso. Ahí nos dice Juan, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, la afirmación radical del Señor Jesucristo de ser el pan de vida los puso en una encrucijada. O bien creer en él o rechazarlo. Y pues para ellos hasta ahí habían llegado. Pero ¿qué hay de cada uno de nosotros? Es de los que tienen hambre espiritual. Entonces la única manera de saciar esa hambre es confiar en la obra de Jesucristo. Lea nos dice que el Señor Jesucristo se volvió a los 12 discípulos y les preguntó, ¿queréis iros también vosotros? Y podemos estar seguros de que el Señor Jesucristo hace esa misma pregunta hoy mismo. ¿También ustedes quieren alejarse de Él o quieren creer? Cuando el Señor Jesucristo le hizo esa pregunta a los discípulos, pero inmediatamente intercede por todos. Y nos dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la pregunta es, ¿podemos responder a Cristo de la misma manera en que lo hizo Pedro? Dios ama a cada persona y quiere que experimente plena satisfacción en su alma. Cada persona puede tener esa experiencia de acercarse al Padre, reconociendo sus pecados, confesándolos, arrepintiéndose de ellos, pidiendo perdón. Y entonces el Padre atraerá a Jesucristo para que participe del pan debido. Y como resultado, pues va a encontrar plena satisfacción en su alma que solamente puede disfrutar a través de Él para disfrutarla por la eternidad, porque Él es el pan de vida que vive para siempre. Padre, gracias por la obra que tú llevaste a cabo a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú amas a cada ser humano y quieres su salvación. Y por eso precisamente enviaste al Señor Jesucristo para que Él viniera a dar vida a cada uno. Rogamos, Padre, por aquellas personas que en su corazón todavía existe ese vacío, que quizá aún siendo religioso no tienen a Jesucristo en su corazón. Rogamos, Padre, que tú obres en sus vidas y ellos vengan al arrepentimiento y vengan a comer el verdadero pan que da vida eterna a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.
Amén.